Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes ejercicios de la ecuación de Van der Waals y la ecuación viral. En la descripción pueden encontrar cada tema que abordaremos en la presentación. Como una introducción, comencemos con las leyes de los gases que nos permiten modelar el comportamiento de dichos gases para que conozcamos su estado físico. Quizás estén en una fase o cerca del equilibrio de una fase. Las más comunes son la ley del gas ideal, la ley de Van der Waals o ecuación de Van der Waals y la ecuación virial, donde nosotros encontraremos que P es la presión, R es la constante de los gases, V es el volumen, T la temperatura, Vm se refiere al volumen molar, N a los moles, A y B minúscula son los coeficientes de Van der Waals y B y C mayúscula son los coeficientes viriales. Tanto la ley del gas ideal, la ecuación de Van der Waals y la ecuación virial, entonces tratan de modelar a los gases para conocer cómo está su estado físico. Es importante recordar que en los gases ideales se da por supuesto que no hay interacciones entre las partículas, es decir, no hay fuerzas ni atractivas ni repulsivas, lo que hace que se pueda modelar cualquier gas independientemente de cuál sea. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos es modelar gases reales, los cuales van a mostrar desviaciones del comportamiento ideal e introducen factores que dependen de cada gas de su identidad química. En la ecuación de Van der Waals introduce dos factores muy importantes. Uno de ellos es el término B, que es la corrección del volumen molar, que es sustraído del volumen molar total, ya que esta corrección es debida al propio volumen que tienen las moléculas de gas. Por otro lado, el segundo factor A es una medida de las fuerzas de atracción entre las moléculas del gas y lo encontramos en el segundo término. Y en el caso de la ecuación virial, describe las isotermas del gas como polinomios ya sea en volumen o en volumen molar, donde este segundo coeficiente virial que tiene la B mayúscula lo podemos relacionar con los coeficientes de Van der Waals, A y B minúsculas, y es dependiente de la temperatura, diferente para cada gas, por lo que nosotros necesitamos siempre consultar estos valores de coeficientes en tablas. Algo importante dentro de las leyes de los gases es el factor de comprensibilidad, que se abrevia con la letra Z mayúscula. Es un parámetro bastante útil con el que nosotros podemos observar qué tan ideal se está comportando nuestro gas a ciertas características. El factor de comprensibilidad Z es igual al volumen molar observado entre el volumen molar ideal. La barra horizontal arriba de la V significa que estamos tomando valor molar, por eso es que tenemos volumen molar. O también podemos relacionar el factor de comprensibilidad con las presiones, donde la P observada, es decir, la presión observada dividida entre la presión ideal, nos da el factor de comprensibilidad. En el factor de comprensibilidad podemos observar que si Z es menor a 1, las fuerzas atractivas son las que dominan. Si Z es 1 o muy cercana al 1, es que el gas está actuando idealmente. Si estamos modelando los gases reales, encontraremos a las constantes críticas, donde la presión crítica y la temperatura crítica definen el punto en el que el estado líquido finaliza para una sustancia. Por encima de los valores críticos de presión y temperatura no se puede condensar un gas a un líquido, pero puede estar en un estado llamado supercrítico. Las constantes críticas para un gas son definidas por las constantes de Van der Waals, como se observan en las relaciones en pantalla. Si vemos el gráfico de la izquierda, encontramos que para la isoterma de color azul, para cualquier temperatura por encima de la temperatura crítica, ya no veremos que haya equilibrio de vapor con líquido, por lo que solo existe el gas. La última isoterma donde encontraríamos un equilibrio es cuando tenemos la isoterma a la temperatura crítica, y cualquier temperatura por debajo de la temperatura crítica nos mostraría que tenemos las fases o los equilibrios entre vapor y líquido. Una propiedad interesante es la temperatura de Boyle, ya que esta temperatura es aquella en la que un gas real obedece la ley del gas ideal sobre un apreciable rango de presiones que dependen de los valores
de A y B, que son de las constantes de Van der Waals. Entonces la temperatura de Boyle va a ser igual a A entre R por B, recordando que A y B son constantes de Van der Waals. Si deseamos aplicar las leyes de los gases, podríamos tener un problema como el siguiente. Considere que 25 gramos de metano están contenidos en un contenedor sellado de 2 litros a 30 grados centígrados. ¿Cuál será su presión si actúa como un gas ideal? ¿Cuál es su presión si sigue la ecuación de Van der Waals? ¿Cuál es su presión si sigue la ecuación virial, pero solo cuando los dos primeros términos son significantes? Entonces lo primero que necesitamos realizar es calcular los valores que las ecuaciones tienen en común, que van a ser los moles y el volumen molar. Si nosotros hablamos de metano, solo necesito dividir los gramos entre la masa molar para obtener los moles. Entonces tendría que 25 gramos entre 16 gramos entre mol me da 1.163 moles. Con el dato de los moles, ahora ocupo el volumen, los 2 litros, divididos entre los moles, que son 1.563, y obtengo el volumen molar que voy a necesitar para las tres ecuaciones de estado, que tiene un valor de 1.28 litro entre mol. Resolvemos las distintas ecuaciones de estado y comenzamos con la presión ideal. Va a ser igual a constante de los gases por temperatura entre el volumen molar, y en la sustitución, recordando que la constante de los gases que utilizamos es de 0.08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin, multiplicado por 303.15 Kelvin, que son los 30 grados centígrados, todo dividido entre el volumen molar de 1.28 litros entre mol, lo que nos da al final, después de cancelar las unidades, de 19.4 atmósferas. Continuando con la presión, usando la ecuación de Van der Waals, tenemos que la constante de los gases por la temperatura dividido entre el volumen molar menos la constante B menos la constante A entre el volumen molar al cuadrado. Sustituimos todos los valores, donde en esta ocasión B tiene un valor de 0.04278 litros entre mol, mientras que A tiene un valor de 2.283 litro cuadrado por atmósfera entre mol al cuadrado. Al hacer las operaciones y cancelar las unidades, nos quedan unidades de presión y nos da un valor de 18.7 atmósferas. Ahora solo queda calcular con la ecuación virial la presión. Entonces tendríamos que la presión para la ecuación virial es RT, constante de los gases por temperatura entre el volumen molar, multiplicado por 1 más el coeficiente virial B entre el volumen molar. Entonces aquí B tiene un valor de menos 0.0439 litros entre mol, que vamos a dividir entre 1.28 litros entre mol y le vamos a sumar un 1. Al hacer las operaciones y cancelar las unidades, encontramos que la presión sería de 18.7 atmósferas. Analicemos los resultados. La presión ideal nos dio 19.4 atmósferas. La presión de Van der Waals, 18.7 atmósferas. La presión virial, 18.7 atmósferas. Podemos observar que las ecuaciones tanto de Van der Waals como la virial nos dieron valores cercanos a la presión ideal, lo cual nos sugiere que las condiciones a las que está el gas son de bajas presiones y temperaturas, por lo que el gas es similar a un gas ideal. Pero ¿qué pasaría si ahora nosotros comprimiéramos el gas hasta 200 mililitros? Habría un cambio, es lo que nosotros queremos esclarecer. Entonces aquí sigo teniendo los mismos moles, pero ahora tengo un volumen diferente. Ahora tengo 0.200 litros, que es el volumen que alcancé al comprimir el gas, y ahora tengo un volumen molar de 0.128 litros entre mol. Hago las mismas operaciones, pero tomando ahora el valor de 0.128 litros entre mol para el volumen molar. La presión ideal obtendría un valor de 194 atmósferas. Después de sustituir los valores en la ecuación de Van der Waals, encontraría un valor de 152 atmósferas para la presión, mientras que al utilizar la ecuación virial yo tendría 127.5 atmósferas. Nuevamente, presión ideal 194 atmósferas, presión de Van der Waals 152 atmósferas, presión virial 127.5 atmósferas.
ahora podemos notar cómo si hay cambios entre los valores que se obtienen de las ecuaciones de Van der Waals y la virial si lo comparamos con la ideal. Si nos damos cuenta, las presiones son menores para la presión de Van der Waals y para la presión virial, lo cual nos está indicando que a las condiciones dichas, donde ahora tenemos un volumen sumamente pequeño de 0.200 litros, ya hay una presencia importante tanto de repulsión y o atracción de las moléculas del gas, ya que está confinado el gas a un volumen muy pequeño, y aquí mientras más pequeño es el volumen y comienza a haber más repulsiones y atracciones, veremos que hay mayor desviación para el gas si comparamos con el gas ideal. Ahora usemos el factor de comprensibilidad. Calcula el valor para el factor de comprensibilidad Z usando la ecuación del virial, utilizando B para 25 gramos de metano a 30 grados centígrados a un volumen molar de 1.28 litros entre mol y uno de 0.128 litros entre mol. Entonces resolvemos la ecuación para el factor de comprensibilidad, tomamos que Z es igual a 1 más el coeficiente virial B entre el volumen molar, y esto nos va a dar como resultado 0.966, cuando tenemos un volumen molar de 1.28. Si nosotros tenemos ahora un volumen molar de 0.128 litros entre mol, encontramos que el factor de comprensibilidad es de 0.657. Estos valores, al ser menores a 1, nos están indicando que lo que está predominando son las fuerzas atractivas, son las que dominan, y esto eventualmente hará que se logre obtener el metano líquido, es decir, condensar al metano, ya que estas fuerzas atractivas van a favorecer la aparición del estado líquido. Podemos también relacionar el factor de comprensibilidad y la densidad. Si Z es igual a 0.8808 para metano a 50 grados centígrados y 130 atmósferas, ¿cuál es la densidad del gas? Asumiendo que obedece las leyes del gas ideal. ¿Cuál es la densidad actual del gas? Entonces aplicamos la fórmula de la densidad del gas con base en el gas ideal, donde la densidad del gas es igual a la masa molar de este gas multiplicada por la presión y todo dividido entre la constante de los gases que multiplica a la temperatura. Entonces tendría 16 gramos entre mol que multiplica a 130 atmósferas, que es la presión, entre 0.08206 litro por atmósfera entre mol por Kelvin, que es la constante de los gases, por 323.15 Kelvin, que es la temperatura, y nos daría un valor, después de cancelar las unidades, de 78.5 gramos entre litro. Pero si nosotros queremos saber cuál es la densidad real, podemos utilizar el factor de comprensibilidad, donde la densidad observada es igual a la densidad ideal entre el factor de comprensibilidad, la Z. Entonces esto es igual a 78.5 gramos entre litro entre 0.8808, y esto nos da un valor de 89.1 gramos entre litro. Podemos observar que la densidad del gas ideal es menor a la densidad obtenida usando el factor de comprensibilidad, lo cual revela que al ser Z menor a 1, hay fuerzas atractivas dominantes, lo que como consecuencia trae que la materia esté más condensada, por ello que la densidad es mayor. También podemos encontrar, quizás alguna ocasión, calcular la temperatura de Boyle y diferentes factores de comprensibilidad en distintos casos de presión y volúmenes molares. Por ejemplo, si tenemos amoníaco, nos preguntan cuál es el valor de Z para el gas a cada temperatura y presión, qué efecto tiene el incremento en la presión y que estimemos la temperatura de Boyle para el amoníaco. Entonces usamos la fórmula para el factor de comprensibilidad, que es igual a la presión por el volumen molar dividido entre la constante de los gases por la temperatura para ambos casos. La única diferencia entre estas dos sustituciones es la presión. En el de la izquierda están 10 atmósferas, en el de la derecha tenemos 25 atmósferas. En el de la izquierda el volumen molar es de 2.606, mientras que en el de la derecha es de 0.9082 litros entre mol. Para el primer caso nos da un valor del factor de comprensibilidad de 0.934, mientras que para el segundo caso el valor es de 0.814. ¿Qué efecto está teniendo el incremento en la presión? Pues si estamos viendo que Z es menor a 1, es porque aumenta la interacción entre las moléculas de forma atractiva.
ya que al aumentar la presión hay más colisiones entre las moléculas, lo cual les permite interaccionar más y que haya mayor atracción. Y para la temperatura de Boyle simplemente tenemos que usar la fórmula para calcularla. A entre R por B, sustituimos cada uno de estos valores, cancelamos las unidades y obtendríamos que esto tendría una temperatura de 1368 Kelvin. Algo muy común también es calcular propiedades críticas. Para un gas se tienen los valores de las constantes de Van der Waals, donde A es igual a 0.751 litro cuadrado por atmósfera entre mol cuadrado y B es igual a 0.0226 litros entre mol. ¿Cuáles son los valores de las constantes críticas? Presión crítica, volumen crítico y temperatura crítica para el gas, y cuál será el valor para la Z, para el factor de comprensibilidad. Entonces aplicamos las fórmulas para calcular estas propiedades críticas. El volumen crítico es igual a 3 por B, entonces 3 por 0.0226 litros entre mol nos da un valor de 0.678 litro entre mol. Para la presión crítica tenemos que va a ser igual a A entre 27 por B cuadrada, hacemos la sustitución, 0.751 litro cuadrado por atmósfera entre mol cuadrado, entre 27 por 0.0226 litro entre mol todo elevado al cuadrado, y nos dará un valor de 54.5 atmósferas. Mientras que para la temperatura crítica va a ser igual a 8 por A entre 27 por la constante de los gases por B. Entonces al sustituir tenemos 8 por 0.751 litro cuadrado por atmósfera entre mol cuadrado dividido entre 27 por 0.08206 litro por atmósfera entre mol por Kelvin por 0.0226 litros entre mol, lo cual nos da un valor de 120 Kelvin, y podemos observar cómo se anulan todas las unidades y para la presión solo quedan atmósferas y para la temperatura solo los Kelvin. Finalmente, para obtener el factor de comprensibilidad crítico tendríamos que la presión crítica por el volumen crítico entre la constante de los gases por la temperatura crítica nos dará un valor para el factor de comprensibilidad de 0.375, y vemos aquí que se anulan todas las unidades. Hay que resaltar que el volumen crítico es pequeño, en este caso la presión es alta, la temperatura es baja y el factor de comprensibilidad nos está indicando que hay predominancia de las fuerzas atractivas. Esto es indicativo que estamos cerca quizás del cambio de fase o que estamos muy cerca del estado supercrítico. Gracias por visitar el rincón de Paracelso. Espero que este video haya sido de su agrado. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.